Feliz sábado para cada uno de ustedes. Antes de ir al estudio de la palabra de Dios, no nos olvidamos de dar la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla en distintas partes del mundo se unen a nosotros en la adoración a la palabra del Señor. Quiero tomar unos minutitos para señalar ciertas cosas de importancia en la programación de nuestra iglesia. En nombre de la familia Gambetta Mascheroni, agradecerles a todos los hermanos su cariño, Ustedes ven que la iglesia tiene muchas flores el día de hoy. Estaban las flores, pero más le gustaban las. Por eso se tomó la decisión que en lugar de dejar que allá al rayo del sol se arruinaran y a los 2 o 3 días las tiraran, traer partes de esos ramos hacia la iglesia para que sirvan de alabanza a Dios. Ella sigue dando aún después de nosotros. Le damos gracias a Dios porque tenemos la esperanza bendita del pronto regreso del Señor Jesús. También queremos enfatizar que el viernes 6 de abril tendremos celebración de la Pascua, una vigilia aquí en nuestra iglesia, el viernes comenzando temprano, desde los que puedan venir desde las 3 de la tarde, estaremos ya alabando al Señor para recibir el sábado juntos, en ese día especial que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comenzando desde el viernes, y la vigilia va a seguir hasta la medianoche en nuestra iglesia. Todos los años celebramos la Pascua de una manera muy especial y este año no será la excepción a la regla. Al contrario, queremos hacerlo muy especial. Invitamos a los hermanos a preparar su espíritu para celebrar juntos la cena del Señor, el lavamiento de los pies, y también compartir no solamente una vigilia, sino también una cena juntos esa noche del viernes 6 de abril, trayendo todos alguna ensalada para compartir una cena liviana de la. Una ofrenda especial para el Señor en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros mediante el plan de redención. Y en este día se han preparado unos sobres muy especiales para que en ese día podamos poner nuestra ofrenda de amor al Señor Jesús. Estos sobres los vamos a repartir a continuación y allí usted va a ir guardando algo especial para darle al Señor. Tenemos una gran campaña evangelística que va a ser dada en el mes de mayo en la iglesia y esto irá para ese proyecto especial, para poder tener una maravillosa campaña evangelística con muchas almas para la gloria de Dios. Cada sobre muy especial, hecho a mano con sus aplicaciones. Ustedes no lo pierdan, guárdenlo, ténganlo en un lugar de privilegio en su casa. Allí vayan poniendo su ofrenda, apartando cada semana para que cuando llegue la celebración de la Pascua tengamos algo muy hermoso para darle al Señor, ya que el cielo lo dio todo por nosotros. Entregó lo mejor que tenía.
Dios dio a su Hijo unigénito y en ese día Jesús entregó su propia vida por nosotros hace casi 2000 años atrás. Así que vamos a repartir estos sobres. Hay uno por familia y si no alcanzan los que se prepararon, el sábado próximo tendremos más sobres para las demás familias. El día de hoy no veo la iglesia tan llena como todas las semanas, seguramente por el temporal y la lluvia que tenemos. Para aquellos que están lejos, ha estado lloviendo desde toda la noche y esta mañana, incluso viniendo hacia aquí a la iglesia, nos tocó 3 accidentes en el camino. La carretera bloqueada, pero gracias a Dios, todos ustedes llegaron con bien a la casa del Señor. Así que si alguien no recibe, no hay suficientes sobres para todas las familias, allá en el balcón les hace falta también, hermanos. El sábado próximo tendremos más sobres especiales. Vamos a decirle a nuestra tesorera que no alcanzaron los sobres, pero no se desesperen, todavía faltan algunas semanas hasta la primera semana de abril. Allí podrán recibir su sobre el próximo sábado o quizás esta misma tarde si los tienen disponibles. Lo otro que queremos hacerles mención es que a fin de mayo, 2 semanas, 15 días completos, tendremos un seminario. Tendremos un seminario de salud. Y quiero decirles algunas palabras con respecto a esto, ya que es algo de mucho valor para muchos de ustedes o quizás para conocidos y familiares suyos. Tendremos con nosotros varios médicos, varios especialistas en la salud, tanto de medicina como de medicina natural, quiroprácticos, masajistas, un grupo como de 6 o 7 presentadores que van a dar no solamente los cursos, sino también los tratamientos para las personas que quieran tomarse 15 días para desintoxicar su cuerpo, para comenzar una nueva vida con su cuerpo limpio completamente. Este seminario se va a llevar a cabo en un lugar muy hermoso que se llama Rancho Agua Caliente. Rancho Agua Caliente. Este rancho es un centro turístico de aguas termales. Allí sale el agua caliente, 8 vertientes de agua caliente y hay distintas piscinas donde uno puede darse esos baños especiales. Va a haber baños de agua caliente con contraste, agua fría, baños de vapor, fomentos, tratamientos de barro para desintoxicar la piel, tratamientos de baños turcos o baños romanos en albercas pequeñitas, son como bañeras donde se llena de agua caliente que sale natural de la tierra, y distintos tipos de tratamientos, masajes, ajustes quiroprácticos, aparte de una dieta especial. Los que tengan interés y puedan conseguir esos 15 días libres, esto es del domingo 22 de abril al domingo 6 de mayo. Son 15 días en un lugar especial, hermoso. El Rancho Agua Caliente queda en Ensenada, en las afueras de Ensenada, camino hacia el Rancho La Esperanza. No es allí donde está el instituto en Ojos Negros, pero es camino hacia allá. Hemos alquilado ese lugar exclusivo para este seminario. Y ya les vamos a estar repartiendo el próximo sábado los volantes con las fotos y
el panfleto donde podrán inscribirse los que deseen asistir. Hay cupo limitado, son solamente 50 personas que podrán asistir. Se van a dar exámenes de sangre, exámenes completos del cuerpo y según lo que el médico encuentre, si hay colesterol, si hay diabetes, las dietas especiales y los tratamientos en forma natural para poder así eliminar totalmente la enfermedad o mejorarla tanto como sea posible. Se va a enseñar también los tratamientos que se necesitan seguir para que podamos vencer completamente esas enfermedades en forma natural. Hay personas que han recibido estos tratamientos y después de años de estar, por ejemplo, consumiendo insulina para la diabetes, han podido dejar completamente la insulina y ahora estar sanos de la enfermedad. Aunque los médicos dicen que no se cura, sino que solamente se controla la diabetes, con los tratamientos que vienen de Dios se pueden sanar completamente las enfermedades. También el cáncer y otras enfermedades. Así que aparte su lugar con tiempo, porque solamente hay 50 cupos, y lo puede hacer llamando al ministerio El Evangelio Eterno o aquí con la hermana Lucía Yepes. Bien, esas son las cosas que quería enfatizar en el día de hoy. Dígame, hermano. Sí, ya, ahora sigue, hermano, gracias. Sí. A continuación, tenemos un momento muy especial para las familias y es muy bonito. Ya los últimos 2 sábados pasados hemos tenido presentaciones de niños en nuestra iglesia y hoy no es la diferencia. Al contrario, nos sentimos felices de hacerlo. A veces los discípulos se molestaban porque las madres venían con los niños y querían presentarlos al Señor para que Él los bendijera. Pero los discípulos decían: no molesten al maestro, está enseñando, está predicando, está sanando a los enfermos. Al darse cuenta Jesús de esto, dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así fue como le trajeron sus niños para bendecirlos. Gracias. Así que vamos a invitar a la familia Quiroa Benítez, que nos traigan el tesorito que Dios les ha dado a ellos. Nathan, para dedicarlo al Señor. Y queremos invitar también a los miembros de la familia que están presentes, que se acerquen aquí adelante. Nathan, Pedrito, ¿cuánto tiempo tiene, hermano? 1 año y medio. Y ahora los padres vienen para dedicarlos al Señor. Nos da mucho gozo y alegría que hayan escogido tener esta ceremonia tan significativa que representa la entrega de nuestros hijos a Dios y nuestro hogar completo para Él. Así que vamos a pedir la bendición por el hogar, por los niños, los padres y los abuelos también, para que el Espíritu Santo sea derramado y aparte a este niñito desde su más tierna edad, para que le sirva al Señor Jesús. Mientras nosotros aquí nos arrodillamos, ustedes pueden inclinar sus rostros allí sentados donde están y acompañarnos en esta dedicación de Nathan al Señor Jesús. Vamos de rodillas. ¿Cómo se llama el otro niño? Mario. Okay. Amantísimo Padre y Dios, en esta hora tan especial, en que esta familia que te sirve a ti y te ama de todo corazón ha venido a dedicar a su hijito Nathan, queremos pedirte, Señor, que tú que conoces los corazones de cada familia,
puedas aceptar la ofrenda que esta madre y estos abuelos traen para ti. Te pido, Señor, que tú recibas a este niño en forma especial y que así como nosotros colocamos nuestra mano sobre él, que tú puedas poner tu bendición sobre este niñito y usarlo para que se críe para gloria y honra de tu nombre. Dice, Señor, también a su madre, a sus abuelos, a toda esta familia, y permite que ellos puedan aprender a servirte a ti desde su más tierna edad. Los entregamos en tus brazos de amor, tanto a Nathan, Pedrito, como a su hermanito, que ha sido dedicado ya a ti, al Señor, para que estos niños puedan criarse en la atmósfera del cielo aquí en la tierra, aprendiendo a honrarte, aprendiendo a obedecerte y a hacer tu voluntad. Acepta pues a estos niños junto con toda esta familia para ti, lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ven, mijo, ven. Ven. Pues este es Nathan Pedrito. Que el Señor le bendiga ricamente. Gracias. Y felicidades, hermanos. El Señor les bendiga. Ahora sí, ya puede irse tranquilo. En las últimas 2 o 3 semanas hemos venido estudiando una serie sobre la obra del Espíritu Santo. Y hoy hemos llegado a un tema muy importante. El tema de hoy lleva el título La obra del Espíritu Santo en relación con el santuario. Por eso ustedes ven esta lámina en la parte de atrás que ilustra el santuario terrenal, y vamos a aprender, ya comenzamos en el tema de anoche, a aprender de la obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. En esta serie comenzamos viendo la importancia del tema del Espíritu Santo para el cristiano. Vimos el Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo en la sustentación de todas las criaturas creadas. Vimos la obra del Espíritu Santo en la redención, mostrándonos el pecado, señalándonos el camino a la justicia y reconviniéndonos de juicio. Hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en forma directa en relación con el ministerio de Cristo en el plan de redención. La obra y el ministerio de Cristo no podrían ser posibles sin la intervención del Espíritu Santo. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 543, la mensajera del Señor nos dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Tan importante para nuestra salvación es la muerte de Cristo como Cordero expiatorio, como lo fue su resurrección, su ascensión al cielo y su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Pero entonces, relacionado con
esta cita del conflicto de los siglos, la cita del deseado de todas las gentes, que ha sido nuestra base para el estudio de toda esta serie. Página 625 dice así: el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que Cristo podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Imagínense, como es de importante el sacrificio de Cristo, así de importante es su ministración en el santuario celestial. Pero aquí dice que sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Y luego sigue diciendo: la obra de Cristo en el santuario celestial no tendría poder, ya que el mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los seres humanos a este cautiverio satánico es asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que fue realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu Santo, la obra mediadora de Cristo se aplica a nuestra vida. Por el Espíritu Santo es purificado el corazón. Por el Espíritu Santo llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo dio su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, ya sea hereditarias o cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Así que ese es el plan de redención, restaurar el carácter de Dios en nosotros. Pero sin el Espíritu Santo esto es imposible. Veamos entonces cuál es la obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio de Cristo en el santuario. Nuevamente, en el conflicto de los siglos, la 543 dice así: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive aquí en la tierra. Nos revela el plan de redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguemos a fondo estos asuntos y que estemos siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que nos pidiere razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que estudiar este tema es de suma importancia, y el santuario es el centro mismo del plan de redención en el cielo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
a la diestra en el trono de la majestad de las alturas, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que al ascender al cielo, Cristo comienza a fungir como nuestro sacerdote intercesor ante el Padre, ante la diestra de la majestad del trono del cielo. Y dice que Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. El apóstol Pablo sigue explicando que así como había sacerdotes en un santuario terrenal, así ahora Cristo es nuestro sacerdote en el santuario celestial. Y dice en el versículo 5 que los sacerdotes que estaban aquí en la tierra servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y en el versículo 8 y 9. Haránme un santuario para mí, yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Tanto el diseño del tabernáculo como el diseño de todos sus utensilios lo harás así como el modelo que yo te muestre. Así que el santuario terrenal era la copia de aquel modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte, el santuario celestial. Solo que la maqueta aquí en la tierra era mucho más pequeña que lo glorioso de ese templo celestial donde Cristo ministra. En el tema de anoche, tema que vimos cómo el Espíritu Santo trabaja en el santuario. La descripción del santuario está en el capítulo 9 del libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 9 dice en el versículo 2 en adelante: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte se llamaba el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Vamos a repasar un poquito. Los que estuvieron anoche aquí, pues estudiamos juntos el santuario. Y por supuesto, aquí tenemos una pintura de ese santuario terrenal. Puesto aquí al pie del monte Sinaí, pueden ver el pueblo acampando en sus miles de carpas todo alrededor del santuario. El santuario estaba dividido en 3 secciones o 3 partes. Este patio exterior, que estaba circunspecto por una cortina blanca, símbolo de la santidad y la pureza, esto marcaba la santidad del lugar. Se llama el atrio del santuario. Es el patio interior detrás de la cortina. Por supuesto, había una entrada en el santuario y esa entrada siempre miraba hacia el este, porque del este es de donde Dios viene. El este es desde donde Cristo va a venir a buscarnos. Entrando al atrio, había
dos utensilios frente al atrio, dos mobiliarios. Uno era el altar de sacrificio, donde continuamente se estaba sacrificando un animalito, continuamente quemando. Este fuego nunca se apagaba. Y luego estaba el lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario o el tabernáculo propiamente dicho. Así que esto era el atrio. Luego venía el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Aquí ustedes pueden ver el dibujo, el artista que lo pintó, descorrió el velo, descorrió el techo para que pudiéramos ver adentro. Obviamente esto no se veía desde afuera, estaba cubierto. Esta cortina, que era un techo de pieles, se colocaba y venía todo alrededor a esta altura y tapaba el techo del santuario y bajaba hasta la mitad de la pared. Y luego la cortina del frente cerraba totalmente el frente del santuario, de tal manera que los sacerdotes pasaban entre la cortina para entrar, pero los que estaban afuera no estaban viendo dentro del santuario. La primera parte del tabernáculo propiamente dicho se llamaba el lugar santo, y detrás de un segundo velo o cortina estaba lo que se conoce o se le llama en la Biblia el lugar santísimo. Dentro del lugar santo, si usted entraba a la derecha, entrando a la derecha, estaba la mesa de los panes de la proposición, donde estaban los panes sin levadura, que se cambiaban cada sábado. A la izquierda estaba el candelabro de 7 brazos, el candelabro de 7 brazos. Y frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Todos estos utensilios eran de oro, estaban totalmente recubiertos de oro. De igual manera, las paredes del tabernáculo también estaban todas recubiertas de oro, de tal manera que todo reflejaba la luz del candelabro en las paredes y en todos los utensilios brillaban con el oro. Detrás del velo, en el lugar santísimo, estaba solamente un mobiliario, el arca del pacto. El arca del pacto era una caja o una urna de madera de acacia que estaba totalmente recubierta de oro por dentro y por fuera. Y arriba de esa urna o de esa caja de oro estaba el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa. También era una tapa de oro, pero en la tapa estaban los 2 querubines que habían sido labrados de una sola pieza de oro. Tanto la tapa como los querubines eran de oro macizo. Y dentro del pacto se encontraban las 2 tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios. Se encontraba un recipiente, eso lo podemos leer allí en Hebreos capítulo 9, donde estábamos viendo la descripción del santuario. Hebreos 9 dice en el versículo 4, había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, por dentro y por fuera, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Así que tenemos el lugar santo y el lugar santísimo.
Es interesante notar que en el total de las cosas que están en el santuario, del mobiliario, parecen ser 6. El altar de sacrificios, el lavacro o la fuente de bronce, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, 1, 2, 3, 4, 5, y el arca del pacto, 6. Pero ustedes saben que el número perfecto para Dios es ¿cuál? Algunos, tratando de completar el número 7, separan el arca del pacto del propiciatorio y dicen, bueno, el arca es el número 6 y el propiciatorio, que es la tapa, es el número 7, con los ángeles o querubines de oro. Pero en realidad es parte de todo lo que es el arca del pacto. Son 6, nuevamente, el altar de sacrificios, el lavacro, 2, la mesa de los panes, 3, el candelabro, 4, el altar del incienso, 5, y el arca del pacto, 6. ¿Cómo se completa el número 7? Muy interesante. En medio de los querubines de oro había algo más. No era de oro, pero era más brillante que el oro. No fue hecho por el hombre, pero era más glorioso que todo lo que había dentro del santuario. En medio de los querubines de oro había una luz, se llamaba la Shekinah. La Shekinah quiere decir la luz de su faz, la luz de su rostro o la luz de su presencia. Y era una luz que emanaba en medio de los querubines y representaba la presencia de Dios. Esa no la construyó el hombre. Dios les dijo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Así que el número 7 era la Shekinah, la gloria de la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo se levantaba para moverlo en los peregrinajes del desierto, Dios les daba la indicación de la siguiente manera. Arriba del tabernáculo había una nube. Esa nube de día hacía sombra para el calor del desierto. Todo lo que era el santuario y el campamento estaba bajo esa nube que los cubría. Pero de noche la nube se transformaba en una nube de fuego que los alumbraba y también les daba calor para el frío del desierto. Esa nube se mantenía arriba del tabernáculo. Allá la pueden ver. Ahí la dibujaron pequeñita, pero era una nube gigantesca que hacía sombra en todo el campamento. Y resulta que esa nube, cuando Dios quería que se levantara el tabernáculo, la gloria que estaba dentro del tabernáculo, la Shekinah, salía del tabernáculo y se metía en la nube. Ese era Dios mismo en su gloria. La nube cubría todo el tabernáculo primero. Lo cubría, la nube descendía y cubría el tabernáculo. Y ya el pueblo sabía, algo grande está por pasar. Dios se va a levantar de su trono en el tabernáculo. Y así sucedía. Dios entraba en la nube y entonces la nube comenzaba a elevarse y se levantaba por encima del tabernáculo, y era la señal para el pueblo de Israel que debían levantar el campamento, desarmar el tabernáculo y prepararse. Y luego la nube y Cristo, que iba en medio de esa nube porque Él era esa luz gloriosa,
los guiaba en el camino y les decía por dónde tenían que ir. Lo único que tenían que hacer era seguir la nube. Y Cristo era el que los iba guiando. Así que Cristo estaba en el tabernáculo en medio de los querubines. Representaba la presencia misma del Todopoderoso. Anoche nosotros vimos y estudiamos esto en detalle, ya no lo voy a poder cubrir esta mañana, pero vimos que cada uno de estos mobiliarios o muebles del santuario representaban una fase de la obra de Cristo. Por ejemplo, el altar, y aquí el artista que pintó esto puso el altar a un lado y el lavacro al otro, pero en realidad estaban en línea. El altar estaba a la misma puerta de entrada y el lavacro estaba más adelante y el atrio era mucho más grande que esto. Le pregunté al hermano allá en Chiapas que pintó este dibujo, ¿por qué lo puso así? O si lo hacía en proporción, porque el patio, el atrio era mucho más grande. Era tan grande como todo este edificio adelante y más grande aún. Tenía el doble de tamaño este patio que lo que era el tabernáculo propiamente dicho. Él me dijo, si lo hacía en proporción, el tabernáculo hubiera quedado tan chiquito que si hubieran visto los puntitos solamente de las cosas. Entonces yo quería que se viera la parte de adentro y por eso la hice grande, pero al mismo tiempo quería que vean que había un atrio y lo que estaba afuera, así que por eso reduje la parte de afuera. Pero retomando el hilo de lo que estaba diciendo, el altar estaba a la misma entrada en la puerta. Quizás podemos proyectar en nuestra pantalla algunas vistas que nos van a ayudar a tener una idea más clara de lo que era el tabernáculo. Allá en la pantalla, ustedes, si volvemos a algunas de las primeras vistas para el tabernáculo en su totalidad, la número 1, la número 2, etc. Ahí en la primera diapositiva, ustedes pueden ver el tabernáculo. Y ahí pueden ver el altar al frente, luego el lavacro y entonces el edificio propiamente dicho en ese orden. Y allí pueden ver a los adoradores que traían el cordero o el macho cabrío para sacrificarlo sobre el altar. El altar tenía unas escaleras para poder subir y poner la víctima sobre el altar. En la próxima diapositiva podemos ver nuevamente en más perspectiva el santuario a un lado, el altar al frente, y ahí pueden ver cuán grande es el atrio, el doble de grande que el tabernáculo propiamente. El altar representa la obra de Cristo a morir por nosotros. Presenta a Cristo como la víctima sacrificada. Representa su muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Luego sigue el lavacro. El lavacro también representa a Cristo, pero lo representa con su sepultura y su resurrección. En el altar está el animal muerto. El lavacro, el agua, representa la resurrección de Cristo, representa el bautismo, la nueva vida. Eso es en el atrio. Y si vamos a un diagrama del santuario, vamos a ver que esto representa la obra de Cristo en el plan de redención en 3 fases. Vamos a la diapositiva número 20. Vamos a ver las 3 fases de la obra o del ministerio de Cristo. La primera fase es el atrio.
representado por el atrio. Si siguen cliqueando, por favor. Ahí está el atrio. Otra vez. Luego está el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Allí tenemos las tres divisiones del santuario: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Vamos a ver lo que estos representan. El atrio representa la obra de Cristo en su primera venida a esta tierra, cuando Él vino a dar su vida por nosotros. Se encarnó, se hizo carne, vivió entre nosotros, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios y murió. Fue sacrificado, fue enterrado y resucitó al tercer día. Todo eso está representado en el atrio, o sea, la obra de Cristo aquí en la tierra, su ministerio terrenal. Él vino como ofrenda por el pecado, como siervo sufriente. Allí está, siervo sufriente. Vino a dar su vida en rescate por nosotros. La segunda parte del santuario, que es el lugar santo, representa la segunda etapa o fase del ministerio de Cristo en la obra de la redención. Va desde su ascensión al cielo en el año 31 hasta el año 1844. Esa es la obra de Cristo de intercesión en el lugar santo. El santuario fue inaugurado el día de Pentecostés, cuando Él ascendió al cielo, y allí comenzó a oficiar como nuestro mediador, nuestro intercesor, desde su ascensión al cielo hasta el año 1944. Y la tercera fase del ministerio de Cristo está representada por el lugar santísimo, desde 1844 hasta su segunda venida. Fue cuando Cristo entró en 1844 detrás del lugar santísimo para realizar la obra final de expiación y de juicio. Allí como juez, fíjense, en la primera fase de su ministerio tiene como cordero expiatorio, como siervo sufriente. En la segunda fase de su ministerio está como intercesor, mediador. Y en la tercera fase de su ministerio como juez, realizando el juicio para luego venir a buscarnos. Esas son las tres fases del ministerio de Cristo. Si nos deteniéramos en cada una de esas frases, podríamos, y lo hicimos anoche, explicando un poquito sobre el mobiliario, pero podríamos ver la obra tan importante de Cristo en esas tres etapas de la historia de la redención, los tres grandes eventos de la redención. Más adelante en esta serie vamos a ver la relación que tienen estas tres divisiones del santuario con las tres veces que el pueblo de Israel iba al santuario a Dios en el año. En la primavera, para las tres fiestas primeras, que eran la fiesta de la Pascua, los ácimos o panes sin levadura y las primicias. Luego, 50 días más tarde, regresaban el día de Pentecostés y finalmente, al final del año, venían para las tres últimas fiestas finales, trompetas, día de expiación y tabernáculos o cabaña. Por eso dice en Éxodo 25, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. Éxodo 23. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a comparar ahora estas tres fases del ministerio de Cristo para entender ahora la obra del Espíritu Santo del santuario. Y vamos al texto que ya hemos estudiado juntos, que está en Juan capítulo 16.
Todos sabemos del ministerio de Cristo en el santuario celestial, pero a veces nos cuesta ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en todo esto. Juan, capítulo 16, nos dice en el versículo 7 y 8, y esto es el Señor Jesucristo hablando acerca del Espíritu Santo, dice así: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten por favor los tres sustantivos que aparecen aquí. Número 1, pecado. Número 2, justicia. Y número 3, juicio. Otra vez 3. El santuario tiene 3 partes. El ministerio de Cristo tiene 3 partes. Y también la obra del Espíritu Santo concuerda con esas mismas 3 partes del santuario y con esas mismas 3 fases del ministerio de Cristo. Vamos entonces a ver la obra del Espíritu Santo en estas 3. Y para esto, pues vamos a ver la última diapositiva que lleva por la obra del Espíritu Santo en el santuario. Ahora, en esta diapositiva, yo quiero que ustedes noten que está volteada el atrio a la izquierda, pero ahora está a la derecha. ¿Por qué? Porque esto es en realidad cómo está construido el santuario. El este, si ustedes ponen el norte al arriba, el sur abajo, el este está a mano derecha y el oeste está a mano izquierda. ¿No es así? Pero en el otro estaba totalmente al revés. ¿Por qué está el santuario así? Esta era la manera como está. Solo que nosotros, como leemos de derecha, nosotros leemos de izquierda a derecha. Y cuando estamos leyendo, vamos obra del Espíritu Santo y nos movemos de la izquierda hacia la derecha. El hebreo no funciona su mente de esa manera. En la mente hebrea, como ellos escriben de derecha a izquierda, todo se mira desde la derecha hacia la izquierda y la progresión no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Por eso el atrio representa la primera fase del ministerio de Cristo y la primera fase del ministerio del Espíritu Santo, pero está a la derecha. Así que al mirar ahora, tenemos que mirar desde la derecha hacia la izquierda. Pueden transformar o pensar por un momentito como piensan los hebreos. Lo puse así para que ustedes entiendan cómo es que esto funciona. Entonces, así como la obra de Cristo en la tierra estaba representada en el atrio, así la obra del Espíritu Santo también tiene 3 fases. Vamos a la primera fase. En la obra del Espíritu Santo, que va en armonía con la obra de Cristo, cliquea por favor. La primera parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros es, cliquea otra vez, convencernos. Ok, sí, ponlas todas. Ahora sí, la próxima, y te detienes allí. El Espíritu Santo convence de pecado. Convence de pecado. Esto está representado en el atrio. Y cómo el Espíritu Santo está allí. Miren qué interesante. Gracias.
Bueno, me están diciendo que no funciona el micrófono. Si desean que lo cambie, me pueden traer el otro. Anoche vimos que el altar de sacrificio representa a Cristo en su muerte y el lavacro representa a Cristo en su resurrección. Pero también vimos que aquí está el Espíritu Santo, porque Cristo en el altar está representado por el Cordero que tiene que morir. Pero el Espíritu Santo está representado por el fuego que acepta el sacrificio de Cristo, lo consume y lo lleva al Padre. Esa es la obra del Espíritu Santo. El fuego representa al Espíritu Santo, mientras que el Cordero representa a Cristo. En el lavacro, Cristo está representado en su sepultura y su resurrección. El bautismo es símbolo del lavacro, porque Cristo, al ser sepultado, fue sumergido y luego salió del agua. Ese lavacro representa la pureza que nosotros obtenemos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero nuevamente el Espíritu Santo está presente en el agua, porque el agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que ya estudiamos? Que Cristo dijo allá en San Juan, en el capítulo 7 y en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que si ustedes notan, el Espíritu Santo está representado por ríos de agua viva. El lavacro tenía 4 salidas por donde fluía el agua. No era que los sacerdotes se metían dentro del lavacro. El agua fluía, ríos de agua viva que limpiaban al sacerdote. Ahora, aquí el Espíritu Santo es el fuego. Aquí el Espíritu Santo es el agua que limpia. El Espíritu Santo nos limpia del pecado, nos renueva. El Espíritu Santo está presente en el agua. Es la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Porque si el Espíritu Santo no renovara en nosotros, no nos diera la resurrección a un nuevo hombre, de nada hubiera servido el sacrificio de Cristo. Ahora, entrando en el lugar santo, nuevamente, Cristo está representado por el pan. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero allí mismo en Juan, en el capítulo 6, Él dijo, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. La mayoría de la gente al leer esto piensa que Jesús estaba hablando de la Santa Cena, comer la carne y beber la sangre de Cristo. Pero Él no estaba hablando de esto. Claro, se puede aplicar a esto también, no digo que no. Pero miren de qué estaba hablando a Él, de comer el pan y beber su sangre, su cuerpo. Dice aquí, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él estaba hablando de comer sus palabras para recibirlo a Él. O sea que en la mesa de los panes está representada la palabra de Dios. Pero dice que esa palabra sin el Espíritu Santo no tiene vida.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para que la palabra de Dios llegue a ser parte de nosotros, el Espíritu Santo la tiene que grabar en nuestro corazón, la tiene que aplicar a nuestra vida. Miren, el pan representa a Cristo. ¿Cómo se hace el pan? Con harina. Pero también se le agrega aceite y agua. La harina tiene que ser el grano de trigo machucado. Tiene que ser golpeado hasta que es totalmente molido y entonces queda la harina. Así Cristo tuvo que ser molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. El pan representa el cuerpo de Cristo molido por nosotros. Pero no se puede hacer el pan sin levadura, porque estos eran panes sin levadura. No se puede hacer el pan si no tiene la harina, agua y aceite. Si usted agarra la harina y la hace así y la pone al horno, no sale el pan. Tiene que mojarla y tiene que ponerle aceite para hacer el pan. Allí está presente el Espíritu Santo, porque el agua y el aceite son símbolos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que aún en nuestro alimento espiritual, cuando nosotros comemos la palabra del Señor, tiene que ser aplicada con el Espíritu Santo. Si leemos la Biblia, si estudiamos sin el Espíritu Santo, no hay aprovechamiento de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es esto? La obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Así que si vamos de vuelta al diagrama, el Espíritu Santo está presente en el atrio y convence de pecado. Esa es la conversión del ser humano. Pero luego el ministerio de Cristo aplica su sacrificio a nosotros y esa es la obra del Espíritu Santo en la segunda parte que dice convence de justicia. Esta es la obra de la santificación en el lugar santo. Y santificación tiene que ver con nuestra obediencia. Leer la palabra de Dios, ser alimentados y ponerla en práctica en nuestra vida es lo que produce nuestra santificación. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos llegar a ser santos. Cristo no solamente nos perdona, es la primera fase del plan de redención en nosotros, pero también nos limpia y quita nuestro pecado para que podamos ser victoriosos. En el lugar santo también está el candelabro de 7 brazos y anoche lo estudiamos. No voy a repetir todo el sermón de anoche porque quiero avanzar, pero ustedes deben escucharlo porque explicamos por qué el candelabro tiene 7 brazos y por qué hay un brazo central y luego hay 2 brazos y 2 brazos haciendo 7. ¿Por qué el candelabro es el 7? Nosotros sabemos que la luz representa ¿a quién? A Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Así como el altar lo representa a Él en el Cordero, así como el altar representa el Espíritu Santo en el fuego, así como en el lavacro está la muerte y la resurrección de Cristo representada, pero está el Espíritu Santo en el agua representada, así como en el pan está representado Cristo, pero está junto con el Espíritu Santo el aceite y el agua, así de igual manera la luz del candelabro representa a Cristo, pero también representa en forma muy especial y particular al Espíritu Santo. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 dice en el versículo 5: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono, esto es Apocalipsis 4:5, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios. Y usted dice, entonces, ¿no es un Espíritu Santo? ¿Son 7? No, hermanos. Los 7 espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo. Porque el número 7 es símbolo de plenitud, es símbolo de algo completado, terminado, es símbolo de perfección. Y los 7 espíritus de Dios representan los 7 atributos del Espíritu Santo que coloca en nosotros. Y eso es lo que aprendimos anoche. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Y por qué hay uno que está al centro y los otros van de 2 en 2, tal cual como lo enseña la Biblia al hablar de los 7 espíritus de Dios. Eso lo vimos anoche. Así que el candelabro representa a Cristo como la luz del mundo, pero representa la guía del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos aconseja, que nos da inteligencia, que nos da sabiduría. Los 7 espíritus de Dios están explicados en Isaías capítulo 11 y versículo 2. Siguiendo más adelante, también está el altar del incienso. El altar del incienso representa la mediación de Cristo. Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este no es el altar del sacrificio, sino el altar del incienso. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese ángel que está ante el altar representa a Cristo Jesús. No es que Él sea un ángel, sino que la palabra ángel quiere decir mensajero. Y cuando se habla de Cristo en el santuario, Él es el representante, Él es el mensajero. Por eso en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, Malaquías, capítulo 3, se refiere a Jesús como el ángel del pacto que viene a su templo. Dice así el versículo 1. He aquí yo envío mi ángel, malak en hebreo, mi mensajero. Aquí lo traducen a la palabra ángel, pero es la misma palabra, ángel, mensajero. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Aquí está hablando de la venida de Cristo al lugar santísimo, pero se le llama el ángel del pacto. En Apocalipsis 8, versículo 3 y 4, ese ángel que ofrece las oraciones ante el trono es Cristo, nuestro intercesor. La mediación de Cristo está representada aquí. El sacerdote venía cada día y entraba a poner el incienso, representando las oraciones que ascendían al cielo en esa nube. Y era cuando el sacerdote se acercaba más a la presencia de Dios. En ningún otro servicio estaba tan cerquita de Dios. Solo lo dividía una cortina. Y del otro lado de la cortina estaba la misma presencia de Dios. Si el sacerdote se hubiera atrevido a abrir la cortina, caía fulminado, porque estaría viendo a Dios cara a cara. Solamente un día al año podía pasar detrás del velo. Y eso lo vamos a estudiar porque es muy importante
en representación del ministerio de Cristo. Todo esto nos enseña la obra de Cristo en el plan de redención. Pero nuevamente, el Espíritu Santo también está presente aquí. Y usted dice, ¿dónde? Bueno, nuevamente en el fuego. El fuego que quema el incienso representa al Espíritu Santo. La nube que asciende representan las oraciones de los santos, pero no pueden subir así como nosotros las presentamos. No serían aceptas delante de Dios. Miren lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que no solamente Cristo es nuestro intercesor, también ¿quién? El Espíritu Santo, porque Él es el representante de Cristo. Él dice, me voy, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos, dejaré mi representante. El Espíritu Santo recibe nuestras oraciones y Él las transforma para que sean aceptas delante de Dios, para que puedan llegar hasta el trono de la gracia, de tal manera que Dios las pueda recibir, porque todas nuestras oraciones van siempre manchadas con egoísmo, van siempre manchadas con pecado. Anoche estudiamos sobre esto y vimos qué tremenda es la obra del Espíritu Santo en la intercesión. Si el Espíritu Santo no intercediera por nosotros, la obra de Cristo como intercesor no sería válida ante el Padre. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4 y versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema, que nuestras oraciones, cuando le pedimos al Señor, siempre le pedimos para lo que nos gusta a nosotros. Y anoche hablamos de eso. Cuán grave es no saber pedir. Si no fuera por el Espíritu Santo que toma nuestras oraciones y las presenta ante Cristo, no podrían ser aceptadas delante del Padre. Es maravilloso lo que estudiamos anoche sobre la obra del Espíritu Santo. Ahora, poquito más adelante vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el lugar santísimo. Pero terminando nuestro diagrama que tenemos allí en la pantalla, noten los tres sustantivos en conexión con el ministerio de Cristo. En el atrio se logra nuestra justificación, nuestra conversión. El Espíritu Santo convence de pecado. En el lugar santo se logra nuestra santificación por la obediencia a la palabra de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente está en el fuego, también está en los cuernos, que son símbolos de poder. El cuerno es símbolo de poder. Y justamente uno de los nombres del Espíritu Santo es Espíritu de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Isaías 11:2, Espíritu de poder y de temor de Jehová. Así que si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos vencer el pecado. Pero en el lugar santísimo,
En el lugar santo nos convence de justicia. Y esto le vamos a dedicar más tiempo esta tarde. ¿Cómo el Espíritu Santo convence de justicia? Ya nosotros vimos cómo Él nos convence de pecado, cómo habla nuestro corazón, cómo nos lleva al arrepentimiento, cómo nos lleva a confesar. Y si no endurecemos nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guía a la conversión. Pero esta tarde vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo opera en nosotros la santificación. Comenzamos a tocar un poquito el sábado pasado por la tarde, mostrando cómo podemos vencer el pecado. ¿Se acuerdan? Cómo podemos vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero animarles, hermanos, a que ustedes no se pierdan ninguno de los temas de esta serie. Miren, normalmente en todas las iglesias se tiene una semana de oración, donde dedicamos una semana entera o 2 semanas al año, una en la primavera y otra en el otoño, para tener semanas de consagración y de oración. Pero pues aquí tenemos un lugar alquilado, no es propio. Por eso, nuestra semana de oración es más extendida. La hacemos martes, viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Y estamos siguiendo esta secuencia. Yo les invito a que no se pierdan los temas de los martes, los temas de los viernes, porque estamos viendo cosas preciosas en esta serie. Aprovechen, hagan el esfuerzo hasta que terminemos esta serie para así recibir toda la bendición que Dios tiene. Y finalmente, en el lugar santísimo es donde se logra nuestra glorificación o nuestra redención. Y allí el Espíritu Santo convence de juicio. ¿Ok? Y recuerden que estamos leyendo de derecha a izquierda. De pecado, convence de justicia y convence de juicio. Y eso lo vamos a ver más adelante en nuestra serie. Ahora, fíjense qué tremendo es esto que hemos visto. Hay otro texto que nos habla de esto y está en Primera de Corintios capítulo 1, y nos habla también de las 3 etapas de la redención. Aquí lo aplica a Cristo, pero nosotros lo estamos viendo en conexión con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo nosotros llegamos a Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y luego dice: justificación, santificación y redención. Ahí están los 3. Justificación, santificación y redención. Las 3 etapas en el plan de redención, pero también las 3 etapas en nuestra vida para alcanzar la perfección en Cristo. Ahora, hemos visto las 3 grandes etapas en el plan de redención y hemos visto también las 3 fases de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida para llevarnos a la perfección. ¿Cuándo va a ser la redención? ¿Quién no nos redimió en la cruz? ¿Sí o no? En la cruz pagó el precio de nuestra redención. Pero todavía no estamos redimidos. Y usted dice, ¿cómo que no estamos redimidos? Ya se pagó el precio, ya se compró nuestra redención. Pero mediante la obra de Cristo en el santuario se efectúa la redención. Y cuando Él venga, se va a completar la redención en su segunda venida. Lean allí mismo en Romanos, en el capítulo 8, donde leímos hace un momento. Romanos capítulo 8. Dice así, versículo 22. Bueno, vamos a leer desde el 21. Dice: porque también la creación misma será libertada. Hasta la misma creación, o sea, el planeta Tierra, los animales, las plantas, la tierra entera va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ser libertada la misma creación? En la venida del Señor, cuando se acabe el sufrimiento de esta tierra, la contaminación, la destrucción del planeta. Pero sigue diciendo, porque sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué son las primicias del Espíritu? Eso es algo precioso, hermano. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que ya somos redimidos. Todavía estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Él pagó el precio de nuestra redención en la cruz. Pero en el cielo está efectuando la redención en nuestra vida, y cuando Él venga, finalmente va a redimir nuestro cuerpo. Vamos a ver las tres grandes P's de la redención, de la obra de la redención. ¿Qué dije? Las tres grandes ¿qué? P's. ¿Y qué es eso de las tres grandes P's? ¿Cuáles son las tres grandes P's de la redención? Vamos a la diapositiva número 18. Vamos a ver las tres grandes P's del plan de redención. Y otra vez son tres. La primera P es el pasado. En la cruz del Calvario, Cristo nos libró de la penalidad o la paga del pecado. Esa es la primera P. En su primera venida, representado por el atrio en el santuario, nos libró de la paga, o sea, hizo la paga de nuestra redención. Pagó el precio, pagó la penalidad del pecado, que era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él la pagó para podernos redimir. Con su sangre nos redimió. Pero todavía no estamos redimidos, como acabamos de ver. La segunda P es el presente. Fíjense, pasado, presente y porvenir. Son tres P. Pero luego dice, en el presente nos libra del poder del pecado. En su mediación en el cielo, en el lugar santo, representado por el lugar santo del santuario. La mediación de Cristo, aplicación de los méritos mediante el Espíritu Santo, nos va dando el poder para vencer el pecado. Amén. ¿O ustedes piensan que recién vamos a poder vencer el pecado hasta que Cristo venga y transforme nuestro cuerpo? No, hemos aprendido que el pecado tenemos que vencerlo ¿cuándo? Ahora. Mientras estamos todavía en este cuerpo, tenemos que lograr vencer el pecado. Y la tercera P es el porvenir. En su segunda venida nos librará de la presencia del pecado, representado por la obra de Cristo en el lugar santísimo. ¿Cómo termina la obra en el lugar santísimo? El pecado es sacado del santuario, es colocado sobre el macho cabrío y es llevado fuera al desierto. Eso representa cuando todos los pecados sean colocados sobre el autor del pecado, Satanás, y sea mandado por 1000 años al desierto. Pero eso lo vamos a ver al ver el día de expiación, para entender toda la obra de redención. Así que aquí acabamos de ver las tres grandes P's de la obra de la redención. La primera, con su muerte en la cruz, nos libró de la paga, de la penalidad del pecado. Por su sangre derramada, pagó el precio, que era la vida, por nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte, pero al morir por nosotros y derramar su sangre, porque la vida está en la sangre, dice la Biblia, Él pagó la deuda, pagó la paga, la penalidad, y así fuimos librados de la condenación del pecado. En el presente, no solamente Cristo murió por nosotros en el pasado, también resucitó. Romanos 8:34. ¿Quién es el que nos condena? Cristo es el que murió. Romanos 8:34. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros.
Así que la intercesión de Cristo, leímos al principio de este tema, es tan vital para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Tan vital. Por la intercesión de Cristo en el santuario celestial, nosotros recibimos el poder. Noten lo que dice Romanos 8:34. Vean el tiempo de los verbos. Presten atención al tiempo de los verbos. Dice: Cristo es el que murió. Murió está ¿en qué? En pasado. Pero luego sigue diciendo: el que también resucitó. Resucitó está ¿en qué? En pasado. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Cristo están en el atrio. En el atrio. Fue lo que Él hizo aquí en la tierra. Eso ya está en el pasado. Hay miles, millones de cristianos que se concentran en la cruz de Cristo y creen que ahí se acabó la redención. Los católicos adoran a Cristo en un crucifijo, en una cruz, cuando eso es solamente la primera parte de la etapa. Se quedaron trancados allá, cuando Cristo no quedó en una cruz, resucitó de la tumba y ascendió al cielo para interceder ahora por nosotros. Entonces noten cómo sigue. Dice: murió y resucitó, eso está en pasado. Pero luego dice: el que además intercede por nosotros. ¿Eso está en pasado o en futuro? Está en presente, porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, Cristo estaba en el lugar santo intercediendo por nosotros. Y aún ahora en el lugar santísimo todavía intercede por nosotros. Alabado sea su nombre. Todavía hay oportunidad en el presente de arrepentimiento. Todavía hay oportunidad de salvación. Esto tiene que ver con la intercesión de Cristo en el santuario celestial en estos momentos. Ahora, mediante su intercesión, nos libra, y si volvemos a las 3 P's, nos libra en el presente del poder del pecado. El poder del pecado. ¿No es eso lo que necesitamos? Victoria en nuestra vida. ¿Y cómo logramos esa victoria? Esta tarde vamos a aprender cómo, por la mediación de Cristo en el santuario y la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos lograr la victoria sobre el poder del pecado. Y la última P tiene que ver con el porvenir, o sea, el futuro. ¿Cuánta gente se queda en la primera P? Cristo ya pagó mi deuda. Otros se quedan en la segunda P. Oh, Él intercede por mí. Pero no saben que Jesús también tiene poder para darles la victoria. Dicen: no, Él va a seguir ahí con su sangre cubriendo mi pecado. Y siguen pecando y pecando porque no conocen el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder vencer el pecado. La tercera P es en el porvenir. Cuando termine el juicio, el pecado va a ser quitado de los registros del cielo. Ahora voy para ahí. Los que estuvieron, que pudieron acompañarnos en el funeral de la hermana Mirta Mascheroni, mi suegra, escucharon lo que yo hablé. Cómo hay un registro que se lleva en el cielo. Y cómo todo está anotado allí. Pero en el día del juicio, el Señor abre ese registro y borra del registro todo lo malo, todos los pecados. Cuando uno se muere, todo lo que nosotros fuimos está aquí en el cerebro, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestros cariños, nuestros afectos, todo lo que nosotros somos está aquí. Pero al morirnos, ¿eso se va a dónde? Al polvo, se desintegra, no queda nada. Y si eso fuera el hombre, hasta ahí llegaría. ¿Quién puede recuperar todo lo que estaba en el cerebro de una persona? Se acabaría todo allí. Pero hay un registro en el cielo que no le falta nada
Absolutamente nada le falta. Y ese registro, el Señor nos lo va a devolver en la resurrección. Es como el disco duro. Está allá en mi mochila. Está en el disco duro que Dios tiene. Estoy usando esa expresión porque en la Biblia dice que hay libros en el cielo, ¿verdad? Pero claro, cuando Juan y cuando los profetas escribieron, no había otra manera de llevar registro. Solamente el registro se hacía en libro. Pero hoy en día, todo lo guardamos en la computadora. Si hoy el Señor tuviera un profeta viviente ahora, en nuestros días, le hablaría de la gran computadora donde están los registros en el cielo. Y con esto no estoy diciendo que Dios tenga una computadora, ¿ok? No me malentiendan. Solamente estoy diciendo que Dios lleva un registro perfecto de nuestra vida. Pero en el momento del juicio, se abren los libros. Hay uno solo que tiene el password, el código para entrar en ese registro. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del juicio. Es algo impresionante. Y cuando el cordero que fue inmolado es el único digno de abrir el libro y de mirar dentro de ese libro, cuando se abra, se va a ver que todos los pecados que fueron confesados y que fueron eliminados de nuestra vida van a ser borrados del registro. Escuchen, hermanos. Cuando los muertos resuciten y Dios les dé de vuelta su memoria y todo lo que son, no va a estar allí nada negativo. Ningún pecado lo van a poder recordar. Pero hay algo más. Los que nos toque estar vivos en el juicio de los vivos, también del registro del cielo se van a borrar todos nuestros pecados. Pero hay una obra que tiene que ser en nuestra vida para eliminar el pecado. Y cuando se acabe el tiempo de gracia y venga el gran tiempo de angustia, los justos van a tratar de recordar algún pecado y no van a poder recordar ninguno. Porque el Señor le va a poner delete, delete, borrar, borrar, no solo en el registro del cielo, sino también ¿dónde? En nuestra mente. Ya no va a haber más conciencia de pecado. Qué maravillosa que es la obra del Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a terminar esta mañana. Esta tarde vamos a entrar más profundamente en esa segunda etapa del ministerio de Cristo. Y vamos a ver lo que es realmente el pecado en nuestra vida y cómo puede ser eliminado. Y vamos a ver cuán importante es la obra del Espíritu Santo para lograr la santificación. Es tan importante esta etapa del plan de redención que hasta esa etapa lleva el nombre santificación y es el mismo nombre del Espíritu Santo. Porque santo quiere decir apartado, apartado de todo lo malo, apartado de todo lo inmundo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra propia vida. Separarnos de todo lo malo para que podamos un día vivir fuera de la presencia del pecado. Yo te invito en esta hora que al ver todo lo que hemos estudiado en el día de hoy, te pongas a pensar cuán maravilloso es este plan de redención. Y cómo Dios quiere limpiar, no solamente perdonando el pecado en nuestra vida, pero limpiar nuestra vida de toda maldad. Y Él tiene el poder para hacerlo. ¿Quieres pedirle en esta hora, Señor, yo quiero que tú me limpies? Que tú me purifiques por completo. Hay 7 pasos para la salvación, para la redención. 7 pasos. El primero está en el altar, reconocer nuestro pecado. Escuchen bien, 7 pasos para la redención. El primero está en el altar, reconocer nuestro pecado,
confiar en el sacrificio de Cristo, aceptar esa sangre derramada y permitir que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, reconocimiento de pecado. El segundo paso en el plan de redención, después que hemos reconocido el pecado y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, es el bautismo, para lavar la mancha del pecado. Ese es el segundo paso, está en el lavacro. El morir al viejo hombre y el resucitar a una nueva criatura. El nuevo nacimiento es el segundo paso en el plan de redención. El tercer paso está en la mesa. El cuarto paso está en el candelabro de 7 brazos. El quinto paso está en el altar del incienso, en el altar de oro. El sexto paso está en el arca del pacto. Y ese sexto paso tiene 3 cosas. El sexto paso, porque dentro del arca estaba una urna de oro que tenía el maná. Y luego estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las 2 tablas del pacto. ¿Qué representan esas 3 cosas en nuestra vida para alcanzar la redención y la purificación del pecado? Ya vamos a estudiar lo que representa el maná, lo que representa la vara de Aarón y lo que representa la ley de Dios en nuestra vida. ¿Pero cuántos pasos dije que eran? 7. Llegamos hasta el sexto. ¿Cuál es el séptimo? La Shekinah, la presencia de Dios, la luz que brilla. ¿Saben que cuando nosotros hayamos pasado por esos 6 pasos en nuestra vida, nuestros rostros van a reflejar la gloria de Dios? Nuestro carácter va a reflejar su carácter. Y dice Daniel, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando Moisés vio la Shekinah, la gloria de Dios, porque no pudo ver su rostro, pero vio su gloria. Cuando bajó del monte, su rostro brillaba tanto que tuvo que cubrirlo con un velo, porque los hijos de Israel no lo podían mirar, les ofuscaba el resplandor. Eso se llama la glorificación. Y es el séptimo paso en el plan de redención. Y esa glorificación, algunos dicen, va a ser cuando Cristo venga. ¿Sabían ustedes que la glorificación sucede unos días antes de la venida del Señor? Eso lo vamos a estudiar también. ¿Quieres pedirle al Señor que inicie el proceso en tu vida de la redención? Quizás algunos ya pasaron el primer paso, aceptar a Cristo como su Salvador. Ya pasaron el segundo paso, se bautizaron para nacer de nuevo. Algunos se bautizaron pero no nacieron de nuevo. Nomás se quedaron en el primer paso, necesitan nacer de nuevo. Pero algunos se quedan nomás con aceptar a Cristo. Les falta avanzar en la vida cristiana, la santificación. Y hay 3 elementos que vimos anoche en el santuario que tienen que ver con nuestra santificación, que están en la mesa, en el candelabro y en el altar. Y esos 3 elementos tienen que ver con nuestra santificación. Y finalmente tenemos que entrar al lugar santísimo para lograr la victoria completa sobre el pecado, para un día poder ver a Dios cara a cara en toda su gloria. Quizás hay alguno aquí en esta hora que aún no ha tomado el primer paso y tú quieres ser salvo. Quizás hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, quiero aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero decirle al Señor, Señor, reconozco que soy pecador y estoy dispuesto a venir al altar, a confesar mis pecados, a confiar en ese sacrificio, en esa sangre que fue derramada por mí. Si nunca has hecho eso, la Biblia dice que para ser salvo necesitas creer en Cristo y recibirlo como tu Salvador personal.
Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese primer paso y Dios le ha tocado su corazón en esta hora y quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque yo sé que Dios me está llamando a tomar ese paso de aceptar a Cristo como mi Salvador, mi sustituto, el que murió por mí en la cruz del Calvario, y quiero hacer una confesión pública de que acepto a Cristo como mi Salvador. Quiero que todos sepan que estoy aceptando ese sacrificio. Yo no te voy a pedir que pases aquí adelante para hacerlo, pero allí en el lugar donde estás, en tu corazón, que tú le digas, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido, reconozco que no puedo cambiar por mí mismo, necesito la obra del Espíritu Santo para que tú me cambies, Señor. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa alma, pastor. Dios me trajo aquí y yo quiero ser salvo. Yo quiero nacer de nuevo a través del bautismo, a través del nuevo nacimiento que ofrece el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso de ser bautizado? Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano allí donde está? Yo quiero orar por ti. Si aún no has sido bautizado, amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. ¿Alguien más que aún no ha pasado por el atrio, nunca ha venido al santuario a encontrarse con el altar y el lavacro que Jesús te ofrece? ¿Alguien más que aún no ha sido bautizado? Amén, el Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Yo quiero orar especialmente por ti. ¿Hay alguien más? Este es el momento de entregarte al Señor. Ok, he visto 3 manos que se levantaron. Yo sé que aquí hay alguien más que necesita tomar ese paso. No te dé vergüenza, amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. Ahora pregunto, ¿hay alguien que está todavía en el lugar santo y no ha entrado al lugar santísimo porque no ha tenido victoria en su vida? Ha aceptado a Cristo, se ha bautizado, pero todavía está luchando con pecados en su vida y sabe que necesita la victoria que Cristo ofrece en el santuario. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa alma. Yo necesito crecer en mi vida espiritual. Yo necesito victoria para poder vencer. ¿Hay alguien? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, amén. Oh, veo muchas manos que se están levantando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si tú dices que eres cristiano, que has aceptado a Cristo, pero todavía tu vida está marcada por el pecado y no hay victoria, necesitas del Espíritu Santo. Necesitas que Él haga el milagro en tu vida del nuevo nacimiento y la transformación. Vamos a orar especialmente por cada uno de nosotros y en forma muy especial por aquellos que están tomando ese primer paso en el día de hoy. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora. Mientras cantamos el último himno, vamos a dar la oportunidad que aquellos que levantaron su mano se acerquen aquí adelante para orar especialmente por ustedes. El último himno es el número 181, si no recuerdo mal. ¿Qué número es en el boletín? 191. Muy bien. Amén. El Señor les bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Reciban a estas almas que vienen al Señor. Recíbanlas. Hay gozo en el cielo. Himno número 191. Y vamos a cantarlo mientras ellos se acercan aquí adelante. Si tú sientes el llamado del Señor, hazlo. Ven, acércate aquí. Va a haber bautismos muy prontito, dentro de unas 3 semanas. Los vamos a preparar. Y si no están preparados, pues les vamos a dar un tiempito más. Pero los que ya estén listos, en unas 3 o 4 semanas vamos a tener bautismos. Ok, el número 191, ven Espíritu Eterno. Ok, no lo puedo cantar si no tengo la letra. Desapareció el himnario con música.
del piano. ¿Okay? Ven Espíritu Eterno, muéstranos la excelsitud de este mérito vicario que nos trajo a la salud. ¿Alguno tiene un himnario con música? ¿Con música? ¿Alguien tiene aquí? Ok, si no hay ningún himnario, entonces... Sí, yo lo sé, pero no soy para dirigir. Aquí hay un himnario con música. Ok, muy bien. Así podemos cantarlo. Desapareció de allí del piano. No, es de letra, no trae música. Ven Espíritu Eterno, muéstranos la excelsitud de este mérito vicario que nos trajo la salud. Grande fue el sacrificio para nuestra redención. Oh, renueva la memoria, danos fe en el corazón. Ven testigo de su muerte, ven divino inspirador, que sintamos tu presencia y apreciemos tu valor. Tienen que pasarla un poquito más adelante para poderlo cantar. Adelante de la música, porque si no, no puedo seguir cantando, ¿ok? Ven, aplícanos la sangre del divino Redentor, y que Cristo en nosotros sea siempre el morador. Que imitemos sus gemidos, suspirando en oración, y apreciemos las heridas que recuerdan su aflicción. Traspasado, que miremos con dolor, y la sangre asperjada recibamos con amor. Este himno habla de cómo el Espíritu Santo trabaja con Cristo para llevarnos a la contrición, al perdón y a la salvación, para que esa sangre sea aplicada a nuestra propia vida. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, hemos escuchado hoy de este maravilloso plan de redención, cómo tú lo ejemplificaste a través del santuario y cómo vemos los símbolos de Cristo y del Espíritu Santo. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres el que hiciste posible todo esto. No nos olvidamos de ti, oh Padre Santo. Sabemos que todo este plan de redención es para llevarnos un día a estar en tu misma presencia. Te pido en forma muy especial que tú bendigas a las almas que se han acercado aquí adelante. Hay 4 preciosas almas que hoy por primera vez públicamente te están aceptando y reconociendo como Salvador y Señor de su vida. Están diciéndote que aceptan ese sacrificio y esa sangre derramada. Permite, Señor,
que muy pronto puedan sellar su pacto contigo a través del bautismo. Hay otro, Señor, que nos hemos acercado porque necesitamos victoria, necesitamos transformación, necesitamos poder para vencer el pecado en nuestra vida. Y por eso te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra que ha iniciado, que no seamos rebeldes a la voz de tu Espíritu, que estemos dispuestos a cooperar con los agentes que tú has establecido para lograr la victoria sobre el pecado en nuestra vida, para que un día podamos venir a estar en tu presencia para siempre, podamos verte cara a cara en toda tu gloria y no avergonzarnos en tu presencia. Bendice a cada alma aquí presente en forma muy especial. Te pido, Señor, por aquellos que a través de la pantalla en esta misma hora están escuchando este mensaje. Tu Espíritu Santo ha hablado a sus corazones, a sus conciencias, ha traído convicción, los ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Permite, Señor, que así como nosotros hemos tomado la decisión de permitirte entrar en nuestra vida y hacer tu obra, que así también ellos, al ser tocados por tu Espíritu Santo, no resistan tu llamado, sino que vengan a ti para ser transformados. Sella este mensaje en nuestro corazón, despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia, porque lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden regresar a sus asientos y vamos a ser despedidos en forma ordenada por nuestros diáconos y diaconisas. Esta tarde, a las 6 de la tarde, continuamos con el tema del Espíritu Santo.